Hola chicos, pues bueno, el día de hoy vamos a ver en la materia de español precisamente el tema de construyamos definiciones. Como pueden saber, el día de ayer nosotros comenzamos como de alguna manera a construir un significado a ciertas palabras, pero el día de hoy vamos a ver un poquito más a fondo sobre lo que consisten estas definiciones reales, no las definiciones poéticas como lo hicimos el día de ayer. Pues bueno, existen dos maneras de cómo saber el significado de una palabra y de hecho ahorita te voy a enseñar diferentes materiales para que te des una idea de cómo puedes saber, por ejemplo, nosotros comúnmente cuando estamos leyendo un libro, un texto o algo así, a veces hay palabras que nosotros no reconocemos. Entonces cuando hay una palabra que no sabes qué significa, a veces no entendemos nada del texto porque precisamente no sabemos qué significa esa palabra. Pues bueno, vamos a empezar a ver. Existen dos estrategias en las que para saber el significado de una palabra. La primera estrategia que podemos aplicar para conocer el significado de una palabra sin necesidad de estar buscando en un diccionario o supongamos que no tienes una a la mano o no tienes internet para poder buscar el significado de esta palabra, pues ahorita vamos a ver, como te digo, dos estrategias que podemos aplicar para saber el significado. Pues bueno, la primera es inferir el significado mediante el contexto. ¿A qué se refiere esto? Que a veces, aunque nosotros no entendamos una palabra de una oración, de un párrafo o de un texto, pues a veces terminamos de leer todo el párrafo o toda la oración y nos damos una idea de lo que puede significar esta palabra. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo para que me entiendas esta parte. La segunda estrategia que nosotros podemos aplicar para saber el significado de una palabra es precisamente buscar su significado en glosarios. Y es aquí donde te digo que ahorita te voy a enseñar materiales para que te des una idea de cómo puedes utilizar o a qué nos referimos, mejor dicho, con este punto. Entonces, en el primero que dijimos que es inferir el significado mediante el contexto, te voy a leer un pequeño texto para que entendamos esta estrategia, mejor dicho. Pues bueno, mira, vamos a poner atención en el siguiente texto que te voy a leer. En medio del caos de la ciudad encontramos un remazo de paz. Aquí, ¿qué palabra es la que nosotros no sabemos el significado? La palabra remazo. Entonces, continuamos leyendo. En un terreno en medio de dos grandes vías principales se construyó un huerto urbano. Ahí se han cultivado todo tipo de vegetales y se disfruta de una gran tranquilidad. Entonces, la palabra que yo te decía era la palabra remazo. Vamos a volver a leer esta oración en donde menciona esta palabra. En medio del caos de la ciudad encontramos un remazo de paz. En un terreno en donde dos grandes vías principales se construyó un huerto urbano. Ahora, en este caso nosotros no sabemos qué significa la palabra remazo. Entonces, con el texto que leímos, nos podemos dar una idea de qué puede significar. Ahí ya estamos utilizando el contexto. Ahora, aquí yo te puse 4 opciones y nosotros vamos a palomear la que se acerca a la definición de remazo. A ver, de acuerdo a lo que escuchamos ahorita en el texto, remazo podría significar nombre de un jardín, lugar del río donde el agua se detiene, medio de transporte o el último, que remazo es un lugar tranquilo. Pues bueno, vamos a ir eliminando unas que no son. No puede ser un medio de transporte, ¿por qué? Porque el texto dice que es un lugar tranquilo en donde se cultivan vegetales y todo esto. Entonces ahí no habla de que transportamos esos vegetales, ¿verdad? Entonces medio de transporte no puede ser la opción. Ahora nos quedamos con 3. La siguiente, un lugar tranquilo. Podría ser porque dice que es un lugar donde hay paz. Entonces podría ser. Vamos con el siguiente que dice nombre de un jardín.
Tampoco creemos que sea un nombre de un jardín, ¿verdad? Porque dice que es un lugar tranquilo. Entonces, no, esto tampoco queda. Ahora bien, nos quedamos con dos lugares, más bien con dos opciones, perdón. Y dice la segunda, lugar del río donde el agua se detiene. Este podría ser, ¿por qué? Porque dice que es donde la gente cultiva vegetales, que donde la gente está tranquila, que es un lugar que divide dos espacios. Entonces nosotros cuando hemos visto a lo mejor un río, el río de hecho divide, ¿no? Dos como partes de la tierra, porque tenemos, supongamos, aquí tenemos el río, acá hay una parte de la tierra o del terreno y aquí hay otra parte de o sea, la otra parte del terreno. Entonces aquí ya dividió en dos y este es nuestro río. Entonces, ¿qué significa remoso? Pues significa lugar del río donde el agua se detiene. Esta sería la opción. ¿Ves cómo sin necesidad de buscar en un diccionario o de buscar la definición en internet, por ejemplo, supimos qué significa remazo? Porque leímos y pusimos atención al texto. Eso es a lo que nos referimos al inferir el significado mediante el contexto. Ahora, ¿qué pasa en la segunda estrategia? Que es buscar su significado en glosarios. Nosotros cuando hemos leído libros, por ejemplo, yo que estoy leyendo hay palabras de repente que yo tampoco conozco. Y a veces porque no quiero buscar el significado o porque sé que si agarro el teléfono o un diccionario me voy a distraer y ya no voy a seguir leyendo. Entonces yo lo que hago a veces es aplicar esto. Seguir leyendo para saber si de alguna manera entiendo o sé qué significa esa palabra. Pero hay algunas ocasiones en las que ni así sabemos qué significa. Entonces hay libros en las que en la parte de aquí abajo, voy a acercar aquí, viene el significado de palabras. Y de hecho, aquí ya te dice qué significa, ¿no? Persona adulta del sexo masculino. Y así, entonces cuando tú vas leyendo, encontramos en la parte de abajo de algunos libros o lecturas lo que significa. Por ejemplo, aquí hay otra y ahí viene su significado hasta en la parte de abajo. Esa puede ser una. Pero ¿qué pasa cuando hay libros en los que no vienen así y seguimos sin saber el significado? Pues bueno, mira, yo aquí tengo un libro de texto. Hay libros de texto, aquí como bien menciona glosario, hay libros de texto en las que precisamente hasta la parte de atrás del libro, pues vienen un glosario. Y esos glosarios pues te dan el significado de las palabras. Y esa puede ser otra estrategia que nosotros podemos aplicar. Por ejemplo, yo aquí estoy buscando el glosario. Y por ejemplo aquí viene el glosario. Entonces, por ejemplo, este es un libro de inglés. Y aquí ya viene la palabra y viene su significado. Viene lo que ahora sí que como lo dije, viene lo que significan esas palabras. Y aquí ya vienen, esos son los glosarios que encontramos a veces en libros de texto. Hay otros, y pues por ejemplo la otra que nos quedaría, pues es como la más común, que busques en un diccionario la palabra o busques a través de internet. Y pues bueno, como te puedes dar cuenta, este tema fue algo sencillo. Entonces tu actividad de hoy va a ser precisamente, yo te voy a poner pequeños párrafos de texto y en esos párrafos tú vas a tener que leerlos muy bien. Yo te voy a ir a subrayar la palabra y te la voy a poner en negrita, la palabra que tú tienes que buscar de alguna manera el significado. Puedes aplicar, como te decía, en la primera estrategia o puedes aplicar la segunda estrategia. Pero yo preferiría que aplicaras la primera estrategia para que así nosotros vayamos como entrenando nuestra mente de la manera en cómo podemos hacer para saber el significado de una palabra sin necesidad de buscarlo en un diccionario o en internet. Y pues bueno, esa va a ser tu actividad. Yo te voy a poner el texto, como te dije, supongamos te voy a poner tu texto, te voy a subrayar la palabra y te voy a poner opciones así en las cuales tú vas a tener que escoger cuál crees que sea el significado de esa palabra.
Y pues bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Recuerda que si tienes ahí alguna duda pues te puedo estar ayudando. Solo es cuestión de que me mandes un mensaje. Y pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.